Bueno, amigos, buenas tardes a todas las personas que están sintonizadas con nosotros esta tarde. Eh, Quiero darles una bienvenida a nombre de AgroSilicium y en el mío propio. Queremos esta tarde desarrollar un tema que es muy sencillo, es muy gráfico, no tiene gran cantidad de ciencia, pero sí tiene un buen valor práctico. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Javier Bernal, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, Master of Science de Cornell University y PhD de Iowa State University. Hace 15 años estoy vinculado con AgroSilicium, anteriormente Mejisulfatos, en la parte técnica. Y hemos venido desarrollando una serie de productos dirigidos básicamente a corrección y acondicionamiento del suelo y a suplementación de elementos secundarios y menores. Entonces, por esta razón, hoy no voy a hablar de los síntomas de deficiencia ni cosa por el estilo de los elementos mayores de nitrógeno, fósforo y potasio, sino que voy a hablar de los que han sido llamados elementos secundarios y elementos menores. Entonces, para que esperemos un minuto más o 2 minutos más a que la gente acabe de conectarse y iniciamos en forma la charla. Es muy importante el tener suficiente conocimiento sobre los elementos que pueden estar fallando en un cultivo. La parte nutricional es una labor técnica, científica, que le indica a uno que la nutrición de la planta no es una función aislada, no es una cosa de aplicar fertilizantes. Por eso yo creo que voy a iniciar y a terminar diciendo lo mismo. Nutrir bien no es fertilizar más. Fertilizar se ha tomado como una función en la cual se aplican grandes cantidades de productos, muchas veces en forma descontrolada, descoordinada, y lo que se logra es desbalancear el suelo y desbalancear la planta internamente. Entonces no se logra tener una nutrición sana y balanceada. Entonces, por eso nosotros hemos estado atendiendo durante toda la vida de la empresa esa parte de acondicionar el suelo para que las raíces se puedan desarrollar bien. Las conferencias pasadas estuvieron dirigidas a eso. Y a suplementar los elementos secundarios y menores para que la planta tenga una nutrición completa. Entonces, con base en eso, vamos ya a iniciar esta charla. Se llama Deficiencia de elementos secundarios y menores y su corrección. Primero que todo, miremos las clasificaciones o la clasificación que se ha hecho de los elementos esenciales para la planta. ¿Qué son elementos esenciales? Un elemento es esencial para el crecimiento y producción de la planta cuando éste interviene directamente en las funciones metabólicas y la planta no puede completar su ciclo de vida sin la presencia del elemento. Ese es el primer postulado. Y el segundo es que un elemento es esencial si forma parte de la molécula de un constituyente o metabolismo esencial para la planta. Esta definición es la clásica que apareció por allá en los años 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, y que fue la que primero indicó
cuáles eran los criterios que se debían tomar para saber si un elemento era esencial. Fue postulada por Arnold y Stout en el año de 1936. Posteriormente, apareció un nuevo concepto de esencialidad, que es propuesto por Epstein y Bloom en 2005. Es muy reciente. Establecieron una nueva definición para elementos esenciales en plantas superiores. De acuerdo con estos autores, un elemento es esencial si cumple uno o los dos criterios siguientes. Primero, el elemento es parte de una molécula que es componente intrínseco de la estructura o el metabolismo de la planta. Y dos, la planta puede estar tan severamente deficiente en el elemento que exhibe anormalidades en crecimiento, desarrollo o reproducción. Por ejemplo, que su comportamiento sea inferior al de las plantas que presentan menos deficiencia. Entonces, esto nos hace pensar que muchas veces la esencialidad se manifiesta no porque la planta se muera, sino porque va a producir tan mal, en tan malas condiciones, que hacen que uno diga, bueno, si agrego este elemento, voy a tener una producción rentable, sana, buena, y si no lo tengo, voy a fracasar en el cultivo. Así la planta no se muera. Entonces, este nuevo concepto ha hecho que uno pueda incorporar elementos como silicio, cobalto, selenio y sodio para considerarlos como esenciales para las plantas superiores o al menos para muchos grupos de ellas. Miremos un poco, para tener una idea de qué son elementos mayores y menores, la composición de la materia seca. Más del 90% del total de la materia seca de las plantas está representado por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, que los obtiene la planta del aire y del agua. Estos tres elementos son los componentes básicos de los carbohidratos, que son el constituyente mayor de los tejidos, de la biomasa de las plantas. Los elementos minerales que se encuentran en la planta solamente constituyen el 15% de su peso fresco y la planta los toma del suelo. Esos elementos hasta hoy, de acuerdo con la definición clásica, son 17, que se clasifican como elementos mayores, que son 6, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y potasio. Esos 6 fueron los que se consideraron durante la mayor parte del siglo pasado como los elementos esenciales, elementos mayores, elementos primarios. Después estaban 3 elementos que son calcio, magnesio y azufre. Estos 3 elementos, algunos los clasifican como elementos mayores y en realidad por su cantidad podrían perfectamente clasificarse como elementos mayores. Otros los clasifican como elementos secundarios, más que todo porque su esencialidad fue descubierta después de la de los mayores, tradicionales o de los clásicos, pero no porque su importancia sea menor o porque su cantidad sea inferior a la de los otros. Y por último, están lo que se han llamado micronutrientes, elementos traza o elementos menores, que son 8: hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, cloro y níquel. Estos se recibieron ese nombre por las cantidades tan pequeñas que requiere la planta para su normal funcionamiento, pero en ningún caso porque sean menos importantes. Cualquiera de ellos que falte puede limitar la producción, como vamos a ver a continuación de una manera gráfica. Hay otros elementos esenciales para algunos grupos de plantas que se clasifican hoy como elementos benéficos, que son sodio, silicio, selenio y cobalto. Cada día se reafirma más la idea de que estos elementos, estos 4, también son esenciales, pero es un concepto que todavía no está
aceptado universalmente, pero que seguramente en muy poco tiempo van a ser aceptados como tales. La concentración de elementos nutritivos en materiales vegetales a niveles considerados adecuados varía muchísimo. Entonces, esta tabla que les voy a mostrar es relativa, no es una cosa absoluta. Es simplemente haciendo mención a que si de molibdeno se necesita un átomo en la materia seca, de níquel se requieren 2, de cobre 100, de zinc 300, de manganeso 1000, de hierro 2000, de boro 2000 y de cloro 3000. Entonces esto es completamente relativo. Y si lo comparamos con los otros elementos con los que se han llamado secundarios y menores, entonces pasaríamos de 3000 en cloro a 30.000 de azufre, 60.000 de fósforo, 80.000 de magnesio, 125.000 de calcio, 250.000 de potasio, 1.000.000 de átomos de nitrógeno, 30 millones de átomos de oxígeno, 40 millones de átomos de carbono y 60 millones de átomos de hidrógeno. Entonces, como ven, es absolutamente relativo. Y cualquiera de ellos que no esté en la cantidad considerada como adecuada va a limitar la producción. Para explicar ese fenómeno, se promulgó también desde hace muchos años, cerca de 200 años, lo que se ha llamado la ley del mínimo, que dice que la producción vegetal está limitada por aquel elemento que se encuentre en menor cantidad con relación a los requerimientos de la planta, independientemente de la cantidad en que se encuentren los demás elementos esenciales. Y esto lo han representado gráficamente como la ley del barril, donde se pinta un barril y dicen hasta dónde se le puede echar agua al barril, hasta dónde es la producción que vamos a obtener, hasta donde el barril tenga el primer hueco, por ahí se va a salir el agua. Entonces, aquí pintan, por ejemplo, el fósforo, sería el elemento limitante. Si uno pone fósforo, ya no se saldría por acá el agua, se saldría un poco más arriba. Entonces, uno lo que tiene que hacer en producción y en productividad es suministrarle a la planta todos los nutrientes que requiere, más otras condiciones como agua, luz y CO2, para que todo el barril esté lleno y se pueda llenar hasta arriba, que sería el máximo potencial de producción de la planta. Entonces, esta ley del mínimo nos indica que hay que determinar cuáles son los elementos que están limitando la producción y hacerle más énfasis a esos elementos en el programa de nutrición de la planta. Las plantas bien nutridas, ¿qué indican? Que tienen una adecuada nutrición y que esto es esencial para obtener la mejor rentabilidad. El manejo de los fertilizantes y la fertilidad del suelo es un factor muy importante del manejo rentable del cultivo. El balance de la nutrición y el adecuado manejo del cultivo mejora la economía de la producción, la eficiencia de uso de los insumos y protege el ambiente. Las hojas saludables de un cultivo adecuadamente nutrido brillan con un color verde intenso. Estas hojas son unas hojas sanas, bien nutridas, de buen tamaño, buena formación, coloración, no presentan ningún problema. Pero cuando alguno de los elementos empieza a faltar, entonces empiezan a aparecer síntomas de deficiencia. Esta es una definición también muy reciente de discusión, los microfitonutrientes y los fitonutrientes secundarios. ¿Qué son microfitonutrientes y nutrientes secundarios? Son todos aquellos nutrientes, aparte de los primarios, o sea, de NPK, que son esenciales para el crecimiento normal de las plantas
y que pueden necesitar ser añadidos al medio de crecimiento. Los fitonutrientes secundarios deben incluir calcio, magnesio y azufre, y los microfitonutrientes deben incluir, por orden alfabético, boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, sodio y zinc. Faltó al señor Dadnoff incluir el silicio. Sustancias o compuestos benéficos los define también y dice que cualquier sustancia o compuesto, además de los primarios, secundarios y los microfitonutrientes que la investigación científica reporte de beneficio para una o más especies vegetales, como silicio, cobalto, selenio e inclusive algunos incluyen entre este grupo el aluminio. Entonces, como se ve, esta parte de la tecnología todavía no está completa. Todavía hay muchas dudas sobre el papel de algunos de esos nutrientes y algunos los clasifican como microfitonutrientes y otros como sustancias o compuestos benéficos, pero ahí las listas seguirán variando seguramente en los próximos años. Cuando alguno de estos elementos se encuentra en cantidad inadecuada, en una cantidad baja, entonces empieza a presentar síntomas y estos síntomas son de diferente severidad de acuerdo con el grado de la deficiencia. Cuando una deficiencia es muy aguda, lo primero que se puede presentar es la muerte del cultivo en estado de plántula. Cuando un cultivo no se puede establecer, cuando no llega al estado adulto el cultivo, se dice, porque muere por deficiencia, se dice que la deficiencia es muy aguda. En segundo lugar, hay veces que las plantas, los cultivos se establecen, pero presentan un enanismo severo. Generalmente no llegan a completar el ciclo de vida y dice que la deficiencia es aguda. Hay síntomas en las hojas a veces, en plantas que se desarrollan en forma anormal, pero que no se mueren. Esta se llama deficiencia severa. Los síntomas aparecen en las hojas y se diagnostican a simple vista. Estos son los que vemos en campo con mucha frecuencia: amarillamientos, hojas que se marchitan anormalmente, prematuramente y que empiezan a presentar limitaciones o que presentan limitaciones muy serias a la producción. Hay deficiencias severas o medianas que se caracterizan por anormalidades internas como deformación de tejidos y acumulación de compuestos orgánicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero que requieren análisis histológicos y químicos para uno determinar con seguridad qué tan grave es la deficiencia y qué tanto puede afectar la producción. Hay también síntomas severos a medianos que se caracterizan por una madurez retardada o anormal. Es muy difícil de diagnosticar y se requieren análisis de suelos y tejidos. Estas síntomas de deficiencia están asociadas con lo que se llama hambre oculta en las plantas y son difíciles de diagnosticar a menos que se hagan análisis. Hay otro grado un poco menor de deficiencia, que es la reducción apreciable de los rendimientos con o sin síntomas visuales en las hojas. Son deficiencias medianas, son difíciles de diagnosticar y requieren análisis de suelos, de tejidos y ensayos de fertilidad en campo. Estas ocurren muy frecuentemente en los cultivos nuestros. Los suelos de Colombia ya sabemos que tienen algunas deficiencias y si no aparecen los síntomas visuales, sí aparecen al momento de la cosecha, porque los rendimientos son deficientes. Y por último hay unos que
no se manifiestan en el momento de la cosecha, sino en la calidad del fruto cosechado. Uno cosecha naranjas o tomates o mangos o cualquier cultivo aparentemente normal y sin embargo, cuando lo lleva al anaquel, se deterioran rápidamente o cuando se abre una fruta de estas, presenta mala calidad, mal sabor, y una serie de características que no permiten su comercialización. Son muy difíciles de diagnosticar y requieren diferentes tipos de análisis. Entonces, para uno saber y empezar a distinguir los diferentes tipos de deficiencias, debe saber dónde se localiza la deficiencia y cómo es el movimiento del nutriente dentro de la planta. Entonces, se han clasificado de acuerdo con la movilidad en productos móviles dentro de la planta, que son los que aparecen en la parte baja. Estos elementos se clasifican como móviles porque cuando hay deficiencia, la planta los transloca desde la parte baja hasta los órganos en crecimiento. Y los inmóviles, que son generalmente los elementos menores y el calcio y el azufre. Entonces son calcio, azufre y manganeso, molibdeno, boro, hierro, zinc, cobre, es decir, los elementos menores. Y los elementos móviles son nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, que se traslocan de los tejidos viejos a los tejidos jóvenes. La movilidad de nutrientes en la planta, ¿cómo funciona? Los nutrientes móviles se distribuyen dentro de la hoja por el xilema y por el floema, y gran parte del nutriente absorbido puede ser transportado fuera de la hoja a otras partes de la planta donde existe alta demanda. Por ejemplo, el magnesio. La planta lo toma, pero cuando hay una deficiencia y hay una demanda en los tejidos nuevos, entonces lo transloca a través del floema principalmente y del xilema hacia la hoja nueva. Los nutrientes con restringida movilidad en el floema se distribuyen en la hoja principalmente por el xilema, sin que exista una considerable translocación del nutriente fuera de la hoja. Entonces, un nutriente inmóvil como el calcio se fija en el tejido y ya después la planta no lo trasloca de ese punto donde se fijó al tejido nuevo. Entonces aparecen las deficiencias en los tejidos nuevos. Las condiciones del cultivo que indican deficiencias nutricionales son poco crecimiento en la etapa de plántula, crecimiento inicial muy lento, crecimiento restringido o anormal de las raíces, decoloración de la planta o anormalidades internas, maduración muy temprana o muy tardía, pobre crecimiento de cultivos adyacentes. Uno puede mirar los cultivos que crecen en los alrededores del cultivo nuestro y ver si presentan los mismos síntomas de deficiencia que se nos pueden presentar a nosotros. También hay indicaciones de deficiencias por frutos, granos, tubérculos u hojas de mala apariencia, sabor, firmeza o contenido de humedad, y por síntomas específicos en las hojas. Los elementos tienen casi todos unos síntomas específicos de deficiencia que nos indican cómo, qué puede ser lo que nos está fallando en el cultivo. Entonces vamos a ver síntomas de deficiencia de cada uno de estos elementos que les he mencionado como secundarios y menores. El primero de ellos es el calcio. La deficiencia de calcio se manifiesta en los tejidos nuevos de la planta por ser un elemento inmóvil. Entonces, síntomas de deficiencia de calcio aparecen primero en las hojas meristemáticas,
en las zonas meristemáticas y en las hojas jóvenes. Zonas meristemáticas, ¿cuáles son en la planta por excelencia? Sobre todo en la planta joven, la raíz y las hojas jóvenes de la parte superior de la planta. Entonces, allí es donde nos va a aparecer la deficiencia de calcio, mal desarrollo de raíces y mal desarrollo de las zonas meristemáticas. ¿Por qué? Porque es un elemento inmóvil. Los puntos de crecimiento activo se dañan o mueren. En la parte aérea de la planta producen muerte descendente. La deficiencia afecta severamente el crecimiento de las raíces. Raíces muy pobres generalmente están asociadas con deficiencias de calcio. Entonces, vamos a ver ahora deficiencias de calcio en diferentes cultivos. Esto es una deficiencia de calcio en banano, caracterizado por mal desarrollo de las hojas nuevas de la parte superior del cultivo. Las hojas nuevas presentan un desgarramiento que es característico. Las hojas se rajan desde muy jóvenes, se ponen corrugadas, duras, y eso es por deficiencia de este elemento. Aquí pueden ver venas muy brotadas y desgarramientos en todas a lo largo de la hoja. En maíz, falta de desarrollo de la parte nueva de la planta, colapsa la parte joven de la planta y puede llegar a no establecerse. Esta es una deficiencia muy severa, posiblemente en un suelo de tipo de los de la altillanura, muy bajos en calcio, muy ácidos, y es el tipo de desarrollo que tiene la planta y no llega jamás a producir. En cultivos como el café, es muy frecuente la deficiencia de calcio, se manifiesta siempre por problemas y falta de desarrollo en los tejidos nuevos. Aquí se ve mejor, tejidos nuevos mal desarrollados, y una característica del café, hojas onduladas. Estas hojas onduladas son típicas de deficiencia de calcio en café. El tejido nuevo, las hojas onduladas, no se presenta un amarillamiento muy notable, entonces eso es lo típico de este elemento. Acá lo pueden ver otra vez. El amarillamiento no es demasiado fuerte, pero la malformación de los tejidos nuevos sí es muy grande. En cultivos como el aguacate se presenta la deficiencia en los frutos. Los frutos se maduran muy pequeños, no alcanzan a desarrollarse y se caen cuando están más o menos en el punto que llaman bola de ping-pong. En crucíferas colapsan las hojas centrales, siempre son los tejidos nuevos. Estas son las hojas viejas, no presentan tantos síntomas de deficiencia, pero las hojas nuevas sí colapsan, están completamente deformes y no se logra tener producción. En cítricos se pueden presentar en hojas de limonero con deficiencia avanzada zonas necróticas y las hojas pueden colapsar. Deficiencia de magnesio. La deficiencia de magnesio se presenta en la parte baja de las plantas. ¿Por qué? Porque es un elemento móvil. La planta lo trasloca de los tejidos viejos a los tejidos nuevos para que estos no presenten deficiencia. Los síntomas aparecen en las hojas viejas por ser un nutriente móvil, de los bordes hacia la nervadura central. Las hojas presentan un color amarillo, bronceado o rojizo, mientras que las nervaduras permanecen verde, amarillamiento intervenal. En cítricos se forma una V característica hacia la base de la hoja. Entonces, esta coloración y esta formación, este amarillamiento del borde hacia el centro y formando una V es típica de la deficiencia de magnesio en cítricos. En cultivos como el aguacate, la deficiencia se manifiesta por áreas amarillas y posteriormente necróticas en las hojas más viejas.
la necrosis se va generalizando hasta alcanzar prácticamente toda la hoja y disminuir considerablemente la producción del árbol. Este tipo de amarillamiento en las hojas más viejas, las hojas nuevas permanecen verdes, pero las viejas pierden su capacidad fotosintética y por consiguiente la producción se disminuye considerablemente. En plantas como el algodón se transloca el magnesio y la hoja toma una coloración bronceada, rojiza, por acumulación de algunos compuestos, como se puede ver acá. Se ha traslocado el magnesio hacia los tejidos nuevos y esta coloración morada típica en algodón indica que hay una fuerte deficiencia de magnesio. Esto posiblemente sea en suelos del tipo de los de la altillanura, más o menos. En tabaco se presenta la misma deficiencia. Las hojas se van poniendo amarillas del borde hacia el centro, las venas permanecen más o menos verdes y primero ocurre en las hojas más viejas, posteriormente en las hojas intermedias y las hojas nuevas generalmente permanecen verdes. En palma, la deficiencia de magnesio es muy típica. Esto es una palma joven donde aparece la deficiencia en la parte baja, muy asociada en palma con lo que se llama golpe de sol, donde le pega el sol más duro a la planta, es donde más fuerte aparece la deficiencia, mientras los tejidos nuevos aparecen relativamente normales, de una coloración normal. En palma, cuando la deficiencia es dada, la hoja bajera va presentando esta coloración típica, asociada generalmente con manchas rojizas y bronceadas, indicativas de la deficiencia de potasio, cuando van asociadas las deficiencias de estos dos elementos. Los folíolos de palma, deficientes en magnesio, toman esta coloración, que si ustedes la observan bien es la misma, del borde hacia el centro, permaneciendo la vena relativamente verde y la hoja va colapsando y va dejando de fotosintetizar. En café empieza a aparecer en las hojas viejas la clorosis intervenal con permanencia de las venas más o menos verdes. Estos son diferentes grados de deficiencia de magnesio en café, desde hojas normales hasta hojas que ya han fracasado totalmente, han colapsado y ya no están fotosintetizando ni están contribuyendo en nada al árbol. Deficiencias típicas de magnesio en café. Estas son fotos tomadas en el Huila. Entonces, en suelos ácidos pueden ver ustedes la deficiencia de magnesio, mientras el centro de la planta, los tejidos nuevos, permanecen más o menos normales, todavía con buena producción, pero si no se soluciona esta situación, se puede llegar a este grado de deficiencia que era en el mismo cultivo de la diapositiva anterior y donde ya se empieza a notar una escasez en la producción, ya una deficiencia muy avanzada, los tejidos nuevos verdes, pero el resto del árbol completamente amarillo. En papa, la deficiencia de magnesio es muy típica. Es amarillamiento de las hojas inferiores, poco desarrollo y traslocación hacia los tejidos nuevos y hacia los tubérculos. Para tubulizar, la papa necesita cantidades grandes de magnesio. Entonces, es necesario hacer aplicaciones de este elemento, bien sea a la siembra, cuando se tiene una fertilización con un compuesto que regula la liberación, de liberación controlada, o hacer varias aplicaciones durante el ciclo de vida de la planta.
porque la planta de papa necesita magnesio prácticamente durante toda su vida. Joven para el desarrollo foliar y cuando ya está adulta para la tuberización. En general, todos los cultivos presentan síntomas muy parecidos de deficiencia de magnesio, bien sea cítricos, macadamia, maracuyá, el banano, siempre con la misma sintomatología, hojas viejas, de las más viejas, peor la deficiencia, pero en las hojas mayores se va presentando el amarillamiento del borde hacia la base, hacia el centro de la hoja, y la vena central permanece más o menos verde. Esta es una hoja ya con una deficiencia muy severa, muy avanzada, donde ha dejado prácticamente de fotosintetizar. Estas hojas terminan cayendo prematuramente y esa deficiencia no va a permitir una buena producción de fruta. En teca, desde muy joven la planta empieza a presentar la deficiencia en las hojas bajeras, se identifica fácilmente. En crucíferas falla empieza a traslocar y no se desarrolla la cabeza, la parte utilizable de la planta. Lo mismo pasa en melón, en piña, en algodón. Antes de que se ponga morada se pone de este color. En maíz es muy típica las bandas alternadas amarillas y cloróticas a lo largo de la hoja, conservando siempre la vena central verde. En banano empieza lo mismo, se va yendo del borde hacia la parte central. En tomate, la misma clorosis intervenal, con falla en la producción. Estos tomates no presentan ningún tipo de garantía de que van a ser frutos de buena calidad. En soya o soja, es el mismo tipo de clorosis intervenal. En melón, lo mismo. Creo que con esto queda suficientemente explicado cómo se presenta la deficiencia de magnesio en las plantas. Se corrige muy fácilmente, como vamos a ver al final. Vamos a ver deficiencia de otros elementos. Deficiencia de hierro, de azufre. La deficiencia de azufre se presenta en la parte joven de la planta como un amarillamiento. Entonces, los síntomas de deficiencia de azufre son muy similares a los de nitrógeno y con mucha frecuencia se confunden. El azufre es inmóvil en la planta, por lo tanto las deficiencias aparecen en las hojas nuevas, siendo esta la principal diferencia con los síntomas de deficiencia de nitrógeno. Acá estos son deficiencias de azufre en arroz, en suelos salinos. Esto es en la zona del sur del Huila. Suelos que presentan incluso parches salinos y donde se aplica el azufre, el cultivo sale parejo, de un color aceptable. Donde no se aplica el azufre, el cultivo es ralo y muy deficiente. Siempre en cualquier cultivo que presente deficiencia de azufre va a aparecer la deficiencia en los tejidos nuevos. En plátano es muy común la deficiencia de azufre, tejido nuevo amarillo, los tejidos viejos verdes. En pastos, pasto braquiaria sin azufre, con azufre. Es completamente diferente, la coloración, el amarillamiento, todo desaparece con la aplicación de azufre. Esta es una diapositiva muy ilustrativa que muestra cómo se presenta una deficiencia de nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno se presenta en toda la planta con mayor severidad en las hojas bajas, por ser un elemento móvil. En azufre se presenta en la parte alta, mientras la parte baja de la planta permanece verde.
Una deficiencia de azufre en maíz. Esto es en la costa del Perú. Ensayos con y sin azufre. Miren ustedes, una parcela sin azufre, las plantas se quedan pequeñas, amarillas, mientras las que tienen azufre presentan una coloración normal, grande, la planta con muy buen desarrollo. En piña, amarillamiento de los cogollos en los primeros estados de desarrollo. En banano, las fotos son de Urabá. Miren ustedes la deficiencia tan severa que se puede presentar si no se le aplica el elemento. Esto es en plátano, en los llanos, en la zona de Puerto Lleras. Un señor tenía un cultivo de plátano y estuvimos visitándoselo y esto fue lo que encontramos. Plátano relativamente joven. En trébol, los leguminosas son muy susceptibles a la deficiencia de azufre. Entonces acá pueden ver diferentes grados de deficiencia, una hoja normal y diferentes grados de deficiencia de azufre. En cítricos, esto es en el suroeste de Antioquia, cítricos que presentan muy marcados los síntomas de deficiencia. Y acá pueden ver en una sola rama cómo se presenta el típico elemento inmóvil, la parte baja o la parte más vieja, hojas muy verdes, normales, y parte alta, tejidos nuevos, síntoma muy fuerte de deficiencia. En crucíferas puede fracasar incluso la planta totalmente, llegar a desaparecer por falta del elemento. Miren cómo se ponen las hojas deficientes, completamente anormales, mal formadas y con muy mala coloración. En frutales es muy común la deficiencia también. Esto es en durazno, hojas normales versus hojas deficientes en azufre. En algodón, el algodón tiene requerimientos altos de azufre. Es una de las plantas que lo consume o que lo necesita en mayor cantidad. La planta sin azufre no se desarrolla bien. En caña, esto es fertilizada con NPK y esto es NPK menos más azufre. Observen el color, el tamaño, el desarrollo general de la planta. Entonces, esta fertilización no va a hacer todo el efecto benéfico que se esperaba. Esta tiene la misma cantidad de NPK, pero el poco de azufre que tiene, y miren cómo se ha desarrollado de bien. En pastos, esta es una foto que tomamos en la Florida, en una estación experimental, donde los pastos ornamentales, como ustedes saben, son tan importantes. Sin azufre, el pasto no cubre, no forma césped, no hace este desarrollo con coloración verde, que es lo que busca uno en un pasto ornamental. Buen cubrimiento del suelo y buena coloración. El hierro es un elemento que se caracteriza su deficiencia por amarillamiento de la parte superior de la planta. Los síntomas se caracterizan por una clorosis generalizada de las hojas jóvenes, nutriente inmóvil. Sin embargo, las nervaduras permanecen verdes. Esta es una deficiencia de hierro en maíz, en café, en cítricos. Esta coloración de los tejidos jóvenes es muy típico porque, como les decíamos, era un elemento inmóvil. Estos son diferentes grados de deficiencia de hierro. Ven ustedes cómo a medida que avanza la deficiencia, se tornan los espacios intervenales cloróticos, pero las venas permanecen verdes. Y por último, no quedan sino únicamente las venas de un color verde no muy fuerte. Mírenlo acá. Estos son cítricos. Estos son fotos tomadas aquí en Colombia, en la zona de Risaralda, una deficiencia de hierro en un cultivo de cítricos. Esta sí es una foto
tomada de un libro, pero se ve muy clara la deficiencia de hierro en el tejido joven, mientras el tejido del fondo, que es de mayor edad, se ve verde y las venas permanecen de un verde relativamente claro. Esta, por ejemplo, es en naranjo, una deficiencia fuerte de hierro, aparecen prácticamente todas las hojas. Y esta es tomada de un libro, así es como se ve la deficiencia pues clásica, hojas, venas verdes, espacios intervenales muy claros y hoja clorótica en general con muy poca capacidad de fotosíntesis. Esta es deficiencia en caña, es más o menos lo mismo, las hojas jóvenes se van tornando blancas, amarillas claras, con las hojas, las venas centrales verdes y las hojas, las venas laterales ligeramente verdes, en contraste con una hoja normal que es completamente verde. En sorgo, la misma sintomatología, desde la hoja normal hasta la hoja completamente deficiente. A medida que va apareciendo la deficiencia en los tejidos jóvenes, el amarillamiento va siendo más severo y la clorosis y posteriormente la necrosis van siendo peores. Esto es el efecto de la aplicación de hierro en un sorgo, en un millo, en zona desértica. Aquí hay una combinación de falta de agua con deficiencia de hierro. Posiblemente es del norte de México, en suelos que son de pH muy alto, con muy poco contenido de hierro, y miren ustedes el efecto de la aplicación de hierro. Inmediatamente se ve, la planta se torna verde, pero las plantas de los alrededores permanecen relativamente secas, muertas y sin producción. Deficiencia de manganeso. Miren esta figurita que les mostré para el hierro y esta que les muestro ahora para manganeso son prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque los síntomas de deficiencia de manganeso aparecen en los tejidos jóvenes de la parte alta de la planta por tratarse de un elemento inmóvil. Los síntomas visuales varían mucho de acuerdo con las diferentes especies, pero en general tienen cierta similaridad con la de hierro. Esto es la deficiencia de manganeso en café, aparece en las hojas normales comparadas con hojas deficientes, se localiza la deficiencia en las hojas nuevas, parte alta de la rama. La deficiencia de manganeso en plátano, por ejemplo, aparece en la base de las hojas jóvenes. Es una deficiencia bastante rara, según lo que estuve consultando. Esta deficiencia es muy típica de banano y no es muy común en otras especies. Aquí tenemos deficiencias en caña de azúcar. Esto es deficiencia de manganeso, esta es una deficiencia de cobre, pero son similares, más fuerte el verde de la hoja deficiente en cobre que el de la hoja deficiente en manganeso. Las hojas deficientes en manganeso son muy cloróticas. Aquí pueden ver ustedes en hojas de limonero los diferentes grados de amarillamiento y cómo se va deteriorando la hoja hasta dejar de funcionar. Va apareciendo los espacios cloróticos suavemente al principio, más fuertes, y por fin no quedan sino las venas verdes. Estas son hojas con deficiencia de manganeso en cítricos en la zona de Risaralda. Estas fueron tomadas en cultivos de cítricos en Risaralda. La deficiencia de boro. Esta es una deficiencia que viene siendo muy estudiada por ser un elemento muy importante, sobre todo en la producción de cultivos y en la calidad de los cultivos. Aparece la deficiencia en las hojas jóvenes, en la parte joven de la planta, por tratarse de un elemento inmóvil. El boro se fija en la pared celular y es muy inmóvil. Los síntomas aparecen en las hojas y tejidos nuevos, nutriente inmóvil. Los puntos de crecimiento se deforman y eventualmente mueren.
Las hojas se enrollan y los tallos son ásperos y se rajan. Se afectan severamente la floración y el cuajado de frutos. Es un elemento muy estudiado hoy en día, por lo que les decía, esta deficiencia aparece en tejidos jóvenes, esto es en brotes de café. En maíz aparece en las hojas jóvenes una forma de acordeón o un plegamiento, que lo vamos a ver más adelante en pastos, y se caracteriza por el mal llenado de la mazorca. Esto se debe a que él interviene en la polinización y en la floración. Entonces es necesario para la formación de granos de polen. Si no hay buen polen, pues no hay buena polinización y no hay buen llenado de mazorcas. En caña de azúcar se caracteriza por una proliferación de tallos débiles y fallan los tallos en desarrollarse. Entonces parece más bien un pasto que caña de azúcar. Esto es en caña, esta deficiencia, este corrugamiento de las hojas es típico de la deficiencia. En pastos, esto es en pasto raigras, deficiencia severa, esto lo tomamos acá en la sabana, donde los síntomas de deficiencia son muy comunes. Esto es una deficiencia ya severa, falla la hoja, se dobla y presenta esta formación que no es muy común en ningún otro elemento. Y esto es en pasto picuyo y raigras. Este posiblemente es una hoja de raigras, que miren ustedes la deficiencia que presenta, ese corrugamiento marginal. En palma ha sido supremamente estudiado, es uno de los elementos básicos para aplicar en palma de aceite. Se caracteriza porque las hojas no se desarrollan bien, las hojas nuevas. Los folíolos no se despegan, quedan unidos y forma lo que se llama bayoneta. La formación de bayoneta, que es muy común. También en palma aparece lo que se llama la raya blanca, que es una deficiencia de boro. En otros cultivos, por ejemplo en aguacate, se caracteriza por frutos de mal tamaño, de mala contextura y la formación de lo que llaman el hombro. Este hombro es deficiente, es típico de la deficiencia de boro en aguacate. Las hojas se tornan gruesas y las nervaduras son corchosas, las hojas son quebradizas. La fructificación falla, esto es en algodón, sin boro y con boro. Donde hay boro hay buena cantidad de mota de algodón, por lo que la polinización se lleva a cabo sin problema cuando hay boro, pero no hay polinización en casos de deficiencia. Entonces aquí ve uno ya para coger y aquí no hay nada que recoger, mientras esta tiene cantidad más o menos aceptable de mota. En aguacate, los tejidos nuevos son deficientes, que son deficientes en boro, toman esta formación característica de hojas anormales, corrugadas, que no van a originar hojas normales nunca, entonces por lo tanto la producción va a ser afectada. En plátano y banano se presenta mucho un deterioro de las hojas desde muy jóvenes. Las hojas se van deteriorando y mueren jovencitas sin aportar mayor cosa a la planta. En banano se presenta este rayado de las hojas, es típico del boro, y la malformación de los tejidos jóvenes. La calidad de la fruta se afecta muchísimo. Esto es plátano de mala calidad por deficiencia de boro. En café, los tejidos nuevos, la parte nueva se afecta mucho, no se desarrollan hojas grandes. En pino, los puntos de crecimiento no se desarrollan.
el árbol tiende a quedarse pequeño. En frutos, como los cítricos, la calidad del fruto es muy eh, mala. La falta de jugo, el sabor, eh, hay acumulación de tejidos gomosos y de tejidos de diferentes tipos, tanto en la pulpa como en la corteza. Una de las características más típicas es que cuando se trata de exprimir un limón deficiente en boro, no sale jugo, sino que hay este tipo de pulpa que no tiene mayor cantidad de jugo. O como esta. A veces incluso la fruta parece como casi normal, pero cuando uno la abre, es muy gruesa la cáscara, la que llaman el albedo, se engruesa, la pulpa es muy pequeña y la producción de jugo es muy escasa. Este es el tipo de cítricos que tienen deficiencia de boro, que no dan mayor jugo. En el boro traje esta diapositiva para mostrar lo que puede pasar si uno hace aplicaciones de boro solo y las hace relativamente altas. En boro no se debe pasar de unos 2 kilos por hectárea. Cuando se aplican dosis más altas, 4 o 5 kilos de boro, estoy hablando de boro elemental, entonces se pasa de la deficiencia a la toxicidad con muchísima facilidad. La deficiencia de zinc es otra que aparece en los tejidos nuevos. No es un amarillamiento inicialmente, pero después sí se tornan amarillas. Los síntomas aparecen en las hojas y tejidos nuevos. Es un nutriente inmóvil. Los puntos de crecimiento tienen forma de roseta, porque el zinc es necesario para la formación del ácido indolacético, que es el que produce el crecimiento de la planta. Hojas pequeñas sin elongación de los entrenudos y se afecta severamente la floración. Ustedes pueden ver en arroz, en cítricos, hay formaciones en roseta, no hay la elongación normal de los tejidos. En zinc, en banano, produce lo que se llama rayadilla o rayadita, que son estos síntomas laterales. Hay enruanamiento y caída de las hojas jóvenes. Los racimos son muy pequeños y mal formados. La fruta tiene malformación. Miren lo que les decía. Típico, el enruanado de las hojas, desde muy jóvenes se caen, se doblan y van apareciendo los síntomas en las partes más altas, en los tejidos nuevos. La hoja joven presenta un enrollamiento y una coloración morada por el envés, típica de deficiencia de zinc. En maíz falla el desarrollo, no crece. Las deficiencias a medida que van aumentando, por ejemplo en caña, va pasando la hoja a amarilla y por último a necrótica. En algodón hay un aislamiento de la planta, pero no hay un buen desarrollo. Aquí se ve la falta de desarrollo de los tejidos nuevos. En café es muy típica la hoja angosta y el amarillamiento intervenal. Entonces las hojas no se abren, estos son rebrotes deficientes en zinc, no producen hojas normales, nunca van a llegar a producir una hoja normal. En cítricos se presenta también esta deficiencia, que llaman árbol de Navidad. Parece un arbolito de Navidad con un montón de ramas secas que no llegan a producir fruto. Formación en roseta, en cítricos. Estas son fotos locales de suroeste de Antioquia. Estas hojas también son del suroeste de Antioquia, deficiencias muy avanzadas. Y la calidad de la fruta es muy mala. Es no tan mala como en boro, pero es asimétrica. No, el albedo
debe tener un centro y debe tener la pulpa alrededor. Esto se pega a la cáscara y es un fruto asimétrico que no produce bien y a nadie le gusta por calidad. El cobre también aparece en la parte alta de la planta, la deficiencia. Los síntomas aparecen en las hojas y tejidos nuevos, nutriente inmóvil, los puntos de crecimiento se deforman, produce hojas pequeñas y sin elongación de los entrenudos, se afectan severamente la floración y la calidad de los frutos que no maduran y presenta exudaciones mucilaginosas y acumulaciones de compuestos que tienen azúcares en los frutos. Forma ampollas de mucílago, de una goma, un exudado gomoso. No hay desarrollo de las partes jóvenes. Los frutos presentan exudaciones que por su contenido de azúcares atraen insectos y atraen principalmente hormigas y hongos. La formación no es un amarillamiento típico al comienzo, después ya sí se va tornando amarillas, pero es una falta de desarrollo de los entrenudos y formación en rosetas. Esta falta de desarrollo de las yemas y de los entrenudos alterna con unas hojas grandes que se llaman oreja de elefante, que son típicas también de deficiencia de este elemento. Aquí pueden ver la falla de formación de hojas de ramas normales, forma unos ramitas muy anormales. Mala maduración y acumulación de exudados gomosos por deficiencia de cobre. Aquí pueden ver estos frutos, primero que todo, no maduran. Segundo, no provocan para nada. Tercero, forman todas estas acumulaciones de gomas en la fruta y en la corteza. Entonces, son frutos que no son aptos para el mercado. Aquí otra vez la acumulación de exudados gomosos en la corteza. Y esto es un árbol típico deficiente de cobre. Muy mal desarrollo de las ramas y unas hojas muy anormalmente grandes que se llaman orejas de elefante, que son típicos de la deficiencia. Está en la parte alta de la planta, en la parte baja está más o menos normal, pero en la parte alta aparece toda la deficiencia del elemento. La deficiencia de molibdeno. El molibdeno es inmóvil dentro de la planta, por lo tanto la deficiencia aparece en las hojas superiores. Se requieren cantidades muy bajas, los requerimientos son menores cuando la planta absorbe el nitrógeno amoniacal. La deficiencia se caracteriza por una clorosis intervenal. Los síntomas visuales de deficiencia de molibdeno están muy asociados con deficiencia de nitrógeno, porque esta planta, este elemento, interviene básicamente en el metabolismo del nitrógeno en la planta. Entonces, hay inicialmente un secamiento del borde de las hojas, un colapso de las hojas, por ejemplo, en crucíferas, una hoja con buen molibdeno, o sea, son hojas deficientes en molibdeno. La deficiencia en cítricos empieza a aparecer como unas manchas localizadas a lo largo de la lámina foliar, manchas intervenales que se van agudizando y se van tornando necróticas hasta que la hoja deja de funcionar. Aquí se ven diferentes grados de la deficiencia hasta llegar a estas dos últimas que ya son completamente deficientes en el elemento. En agua presenta síntomas muy parecidos a los de los cítricos. Unas manchas amarillas que se van volviendo necróticas y quedan como con un ojo en el centro, completamente muerto. El cloro. Sus síntomas se presentan como manchas cloróticas acompañadas de puntos necrosados, localizadas entre las venas o en los bordes de las hojas más jóvenes. En casos avanzados, la deficiencia de cloro puede provocar marchitamiento. Entonces, las deficiencias avanzadas producen marchitamiento y son manchas
necróticas. Aquí, ustedes que es una especie muy estudiada actualmente para la parte medicinal, cannabis. Esta es una deficiencia de cloro en cannabis. La marihuana es una de las especies que tiene mayores requerimientos de cloro, según pude ver en la literatura, y marca muy fácilmente la deficiencia y se atrofian las inflorescencias, que son las partes que tienen el aceite que se extrae para medicina. Miren ustedes la deficiencia en la parte alta y se malogra la producción de inflorescencias. Esto es una toxicidad por exceso de cloro y esta una toxicidad por exceso de sodio. Las traje porque es muy frecuente en suelos salinos donde no hay buena cantidad de agua, se van combinada la salinidad con sequía, empiezan a aparecer estos dos síntomas de deficiencia, el de deficiencia de cloro y el de deficiencia de sodio. La deficiencia de níquel aparece en la parte baja de la planta. ¿Por qué? Porque es un elemento móvil dentro de la planta. Este se mueve junto con fósforo, nitrógeno, magnesio y níquel. Entonces, por ser un elemento móvil, se trasloca hacia los tejidos nuevos. Los síntomas de deficiencia en las leguminosas se presentan como clorosis y necrosis en las hojas completas, causadas por acumulación de niveles tóxicos de urea. Entonces, empieza a aparecer así la deficiencia de níquel. Empieza a necrosarse la hoja. En leguminosas, sobre todo, es muy sensible. También en frutales. En nogal fue el primer árbol donde lograron detectar síntomas visuales de deficiencia, y en frutales como el durazno también se van deformando las hojas y van apareciendo necrosis. Miren ustedes ya una deficiencia avanzada de níquel. O la malformación de tejidos por acumulación de compuestos nitrogenados que no lo dejan desarrollar y le tumban gran parte de las hojas. El cobalto. Me pidieron de la empresa que incluyera el cobalto, entonces por eso busqué algo referente a este elemento que, aunque todavía no se considera como esencial, sí es uno de los elementos benéficos para la planta. El papel del cobalto en las plantas es un poco comprendido. Algunos efectos de este elemento que se han observado son: primero, retraso en la senescencia foliar; segundo, aumento en la resistencia de las semillas a la sequía; tercero, regulación en la acumulación de alcaloides en plantas medicinales. Aquí entra también el cannabis, seguramente. Y cuarto, bloqueo de la síntesis de etileno. A pesar de estos efectos, la función más conocida del cobalto es como constituyente de la coenzima cobalamina, que es parte de la vitamina B12 y sus derivados, de la cual dependen distintos síntomas para la fijación de nitrógeno, por bacterias de los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium que viven en los nódulos de las raíces de las leguminosas. Se clasifica como un elemento benéfico. Entonces, es muy frecuente utilizar productos que tengan algo de cobalto en la producción de leguminosas. Esta es una deficiencia de cobalto en alfalfa. Ustedes saben, el alfalfa como leguminosa pues fija nitrógeno, y esa fijación no se manifiesta si no hay cobalto. Esta es deficiencia de cobalto en cítricos. Ahora, tengo una parte final de la exposición en la que voy a mostrar cómo distinguir síntomas de deficiencia de nutrientes de otros síntomas. Por ejemplo, hay que distinguir muy bien cuándo se trata de una deficiencia de un nutriente y cuándo es deficiencia o cuándo es un daño por herbicidas, porque la sintomatología a veces es muy similar. Entonces, para saber uno que no es daño por herbicidas, se debe revisar la historia de manejo del cultivo para descartar la posibilidad de que los síntomas sean causados por herbicidas, sequía u otras causas, o cuando los síntomas se deben a presencia de enfermedades y plagas. Se debe determinar la presencia de insectos examinando raíces, hojas y tallos.
Muchas veces aparecen amarillamientos, clorosis o necrosis en la parte área de la planta y se debe a un ataque de hongos o a un ataque de insectos en las raíces. Entonces, se debe distinguir muy bien las deficiencias de elementos menores o secundarios de las deficiencias o del estrés por humedad. Esto es un estrés hídrico que produce un acebollamiento o enrollamiento de las hojas y que puede llevar al fracaso del cultivo. Y también hay que mirar cuando no se debe a una deficiencia radicular. Hay que distinguir muy bien para cada cultivo qué es una raíz normal o qué es una raíz superficial por compactación o mal drenaje. En ambos casos, cuando hay compactación o cuando hay mal drenaje, la raíz tiende a ser muy superficial y a presentar entonces unos síntomas aparentemente de deficiencia de nutrientes, pero en realidad es mal desarrollo de las raíces que si se soluciona la situación de compactación o de drenaje y se fertiliza bien, desaparece y se vuelve la raíz normal. También pasa por exceso de acidez, básicamente exceso de aluminio que no deja de desarrollar las raíces y que a veces aparece como si fuera deficiencia de microelementos, y deformación por deficiencia de potasio. Esta deficiencia de potasio aparentemente simula una deficiencia de nutrientes. ¿Cómo distinguir los síntomas de deficiencia de nutrientes de otros síntomas? Primero que todo, distribución de los síntomas en el campo. Las deficiencias, si son de micronutrientes, deben aparecer en áreas relativamente grandes y no se limitan a plantas aisladas. Gradiente y simetría de síntomas en la planta. Se debe establecer un gradiente del síntoma en las hojas, dependiendo de la movilidad del nutriente. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve síntoma de deficiencia de algo, puede ser nitrógeno, puede ser azufre, en un cultivo que no tengo siquiera bien identificado. No sé cuál será, puede ser palma joven o algo por el estilo. Pero aquí hay una deficiencia que es necesario establecer cómo es la distribución de la deficiencia. Y como ustedes ven, es un área grande, entonces se debe hacer un estudio de suelos para ver cuál es el elemento que está fallando a nivel macro. ¿Cómo es la distribución de la deficiencia? Aquí es en caña, aquí hay una deficiencia de nitrógeno, acá no existe. En palma, acá hay alguna deficiencia, posiblemente de boro, no sé. Y en este lado de la plantación ya fue aplicado, entonces no aparece. Pero son deficiencias generalizadas, no deficiencias localizadas en uno o dos plantas. Y segundo, se debe mirar el gradiente y simetría de los síntomas. Si el síntoma aparece en toda la planta, alrededor de toda la planta, a veces cuando aparece en un solo lado es más difícil decir cuál elemento es, aunque a veces hierro, por ejemplo, presenta una deficiencia asimétrica, pero lo normal es que las deficiencias sean simétricas, que aparezcan o en las hojas viejas o en las hojas jóvenes, pero en la mayor parte de ellas. Por ejemplo, acá puede decir un hombre, esto es una deficiencia de algún elemento nutricional. Aparece en todas las plantas que se ven por acá y aparece simétricamente en las plantas de abajo hacia arriba. Entonces, esta es deficiencia de un elemento móvil. Pudiera ser perfectamente magnesio. Hablemos ahora, para terminar, un poquito de los productos de Agrosilicium para la corrección de deficiencias de elementos secundarios y menores. Agrosilicium cuenta con una serie de fertilizantes y enmiendas complejas que acondicionan el suelo y suministran a la planta los elementos secundarios: calcio, magnesio y azufre, y los elementos menores: hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, cloro, níquel y molibdeno, además de fósforo y elementos benéficos como silicio y cobalto. Algunos de los productos cuentan con atestación de EcoCert para agricultura orgánica.
Todos los productos son de solubilidad gradual y acondicionan el suelo y suministran nutrientes durante todo el periodo de desarrollo de las plantas. Entonces, estos productos de agrosilicium en general son para ser aplicados a la siembra o en los primeros estados de desarrollo del cultivo para que alcancen a ejercer su efecto durante toda la vida de este. Los fertilizantes de agrosilicium se clasifican de acuerdo con los contenidos de los distintos nutrientes. Entonces hay una línea que son los fertilizantes ricos en fósforo y calcio. ¿Cuáles son esos fertilizantes ricos en fósforo y calcio? Son el Silifos Top, el Silifos Mix y el Silifos Balance, que tienen básicamente aportes de fósforo y calcio. Aquí lo podemos ver, fósforo 25, 12 y 12% de P2O5 y calcio 33, 25, 16. Además de silicio y magnesio que van en todos los productos nuestros. Estos dos compuestos son la base de los productos nuestros. Estos dos elementos que vienen de la serpentina, el material que tenemos nosotros obtenido en la mina propia y que es la base forman el compuesto central de los productos nuestros. Estos tienen, por ejemplo, un poco de azufre, el Silifos, un poco más el Silifos Mix y el Silifos Balance. Tienen un poquito más de azufre y tienen boro y zinc. Entonces, cuando se aplica un compuesto de estos, estamos poniendo silicio, magnesio, fósforo, calcio, azufre, boro y zinc. Son ya compuestos, productos bastante completos y que de acuerdo con el análisis de suelos, con el cultivo y con el clima y la zona donde se están aplicando, se pueden determinar las diferentes dosis. Hay otro grupo de fertilizantes que es el grupo que tiene alto contenido de silicio y magnesio. Estos se caracterizan por suministrar estos dos elementos en cantidades bastante considerables. Miremos cuáles son. Silimagnum, que es 36% de silicio, 31% de magnesio. Este es un compuesto que se puede aplicar solo o en mezcla con otros elementos. Y también están como fuentes de silicio y magnesio el sulfacil, la magneserita y el sulfato de magnesio agrícola. Estos van básicamente dirigidos a suministrar el requerimiento de las plantas en magnesio y en silicio y van complementados con azufre y fósforo y calcio, pero en pequeñas cantidades, mucho menor que los del grupo anterior que les mostré, que eran compuestos que tenían 25 y 12% de fósforo, por ejemplo. Entonces, para cultivos como, por poner un ejemplo, la papa, este producto, la magneserita, que tiene 14% de silicio, 24% de magnesio, 11% de magnesio total y 13% de magnesio soluble en ácido clorhídrico, y tiene buen contenido de azufre y un poco de fósforo y calcio. Es un producto, un compuesto que se ha aplicado con muchísimo éxito en papa, en una o dos aplicaciones, un poco al principio del cultivo y un poco en el retape, o todo en la siembra. Hay distintas alternativas para este producto. Entonces, vamos teniendo líneas para los diferentes cultivos y para los diferentes suelos y para los diferentes requerimientos de elementos. Yo les decía ahora que teníamos
productos ricos en microelementos. Si ustedes miran este producto, Mejimenores, tiene 14% de silicio, 12% de magnesio, 20% de calcio y 3% de fósforo. Hasta allí estamos hablando pues de elementos mayores prácticamente y 3% de azufre. Pero tiene manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno y cobalto. Todos estos en cantidad suficiente para los cultivos normales, cuando se aplica en dosis que pueden variar entre 50, 80 kilogramos por hectárea, dependiendo del cultivo y dependiendo de las condiciones del suelo. Pero miren ustedes, por ejemplo, los contenidos de zinc, de boro, de cobre, son muy buenos. Y el molibdeno y el cobalto son suficientes porque ahora veíamos las cantidades tan pequeñas en que se requieren el molibdeno y el cobalto para ejercer su acción. Entonces, este elemento, este compuesto, es altamente recomendado. Lo hemos utilizado en diferentes partes de Colombia y fuera de Colombia y con una gran variedad de cultivos. Y tenemos también uno que no lo tengo acá en este momento porque está descontinuado, pero se puede volver a hacer, que es alto en zinc y boro para cultivos como por ejemplo la caña, para otras gramíneas, para maíz y para cultivos como la caña, como la palma. Entonces tenemos un portafolio relativamente amplio de productos ricos en zinc, en magnesio, en calcio, en elementos menores, en azufre. Y por último, tenemos la línea de nutricorrectivos y acondicionadores de suelos, que son básicamente dos. El silicorrector, que es que ambos tienen la misma composición, pero el uno es granulado y el otro en polvo, y tienen silicio, magnesio, calcio alto, fósforo y azufre bajos. Son correctores del suelo. En la conferencia que se hizo hace 15 días se explicó ampliamente por qué estos productos eran supremamente útiles en el suelo, porque tenían la capacidad de modificar el pH, de fijar o neutralizar el aluminio y de suministrarle simultáneamente nutrientes a la planta. Con estos dos productos hemos trabajado también ampliamente como enmiendas, como nutricorrectivos y acondicionadores. Entonces, se ha trabajado básicamente en cultivos como café, palma, caña, pastos, aguacate, frutales en general, hortalizas, flores. Son de una utilización amplísima, porque el resultado que se ha obtenido con ellos ha sido excelente en todo tipo de suelos y en todo tipo de cultivos. Lo que se busca es que cuando se hace una fertilización lleve elementos mayores, lleve el silicorrector o el magnesilo o el mejicorrectivo, cualquiera de los, independientemente del nombre que lleven, para acondicionar en primer lugar el suelo. Una vez que el suelo esté acondicionado químicamente, corregido en sus problemas químicos, entonces se puede aplicar el NPK. Ya se le ha suministrado silicio, calcio, magnesio y los elementos secundarios, azufre, y complementar
con los menores si se necesitan en la cantidad que se requieran para tener una producción de este tipo. Este es un café que se le aplicaron estas cosas, realmente no es montaje, y estos árboles dieron alrededor de 4 kilogramos de café por árbol en unas producciones altísimas, pero teniendo en cuenta que lo que se estaba haciendo era una producción, una fertilización balanceada, donde se tenía en cuenta todos los requerimientos del cultivo y las cantidades en las que requería los distintos elementos. Porque la base con la que estamos trabajando en Agrosilicium es que se debe balancear la fertilización, debe llevar todos los elementos menores y menores, debe llevar el acondicionamiento del suelo. ¿Para qué? Para llegar a esto. Nutrir no significa fertilizar más. Esta frase la oí la semana pasada en una conferencia del profesor Abreu de Brasil, que decía que no había que aplicar tantos fertilizantes, no había que abusar de la cantidad de nutrientes que se ponía al suelo, porque entonces lo que se lograba era desbalancear las relaciones normales que tiene el suelo, introducir factores de perturbación y se obtenía con seguridad menor producción. Estuvo dando unos ejemplos muy, muy buenos de fertilizaciones donde decía que más era menos, que más nutrientes, más fertilizantes, era menos rendimiento. Y daba unos ejemplos con soya o soja, como la llaman en el Brasil, donde hacía referencia a ensayos donde habían logrado, por ejemplo, con aplicaciones de 1 onza de níquel, una de cobalto y una de molibdeno, incrementar 900 kilos la producción de grano de soya de excelente calidad. Entonces, él decía eso y reiteraba, decía, nutrir bien no significa fertilizar más, no es echar cantidades de fertilizantes, es poner los fertilizantes que se necesitan en el momento adecuado y en la forma indicada. De esa manera, llego al fin de la exposición. Tengan en cuenta que trabajando en equipo podemos hacer más. Esa es la nueva teoría que tenemos en Agrosilicium. Entonces estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo para poder llegar a tener rendimientos mayores. Muchísimas gracias y voy a pasar acá a las preguntas que me han enviado, a ver si puedo responderlas con el mayor gusto. Dice Cuellar John, ¿se puede corregir deficiencia de calcio y magnesio efectiva por vía foliar buscando equilibrio? Yo diría que nutrir calcio y magnesio por vía foliar es muy difícil. Definitivamente calcio es un elemento que no es asimilado fácilmente por la hoja. Prueba de ello es que ningún fertilizante foliar incluye calcio. Es un elemento que lo excluye. Magnesio puede que absorba un poco más utilizando algunos compuestos, pero en general poner calcio y magnesio que se requieren en cantidades relativamente grandes sale muchísimo más fácil y puede ser más económico por vía edáfica. Ahora, si se tiene riego, se puede poner en fertirriego, se puede poner, eso sí, hay fuentes solubles muy buenas de ambos que se podrían servir. Juan Carlos Montoya, para cultivos anuales y permanentes, ¿en qué época es más crítica la deficiencia de magnesio? De acuerdo a la experiencia de campo. A ver, en general la deficiencia de magnesio es crítica en todos los estados de desarrollo de la planta, pero la parte más crítica es cuando está, en algunos, cuando está fructificando, cuando está floreciendo, cuando se está necesitando mayor cantidad de
magnesio en la parte aérea de la planta. Recuerden que el magnesio interviene en más de 300 o 350 funciones diferentes dentro de la planta, en transporte de agua, en transporte de azúcares, en la floración, en la fructificación. Entonces el magnesio debe estar presente desde el comienzo del cultivo. Por eso recomendamos tanto poner el magnesio en la enmienda. Si es un suelo que necesite enmiendas, poner el magnesio en la preparación del suelo o a la siembra o en las primeras fertilizaciones. Cuellar John, ¿cómo puedo corregir deficiencias de calcio efectivamente en menor tiempo? Posiblemente la manera más eficiente de corregir calcio rápidamente sea poner prácticamente la única fuente soluble que se utiliza en el mercado, que es el nitrato de calcio, pero es un compuesto costoso y es un compuesto que pues no se consigue en todas partes, pero es muy bueno, produce efectos muy rápidos y nitrato de calcio se ha venido utilizando cada vez más, incluso algunos lo utilizan en forma foliar, pero no es la forma normal de corregirlo. Él se puede corregir en forma relativamente rápida, por ejemplo, con los nutricorrectivos nuestros. Esos disocian calcio de manera bastante eficiente y muy rápido. La deficiencia de manganeso es común solo en banano, más no en plátano, o aplica para las musáceas en general. Estas deficiencias, por lo que yo he visto, son comunes en todas las musáceas. Hay unas que son más susceptibles que otras. Hay unas variedades de plátano que son más susceptibles que otras. Y lo mismo pasa con relación al banano. Entonces, no todas son igualmente susceptibles, pero sí todas responden más o menos igual a la aplicación de estos elementos, o son igual de susceptibles a estos elementos. A unos les da, por ya decirlo de alguna manera coloquial, les da más duro que a otros, pero sí todas las musáceas presentan síntomas de deficiencia. En general, cualquier planta puede presentar síntomas de cualquiera de los elementos esenciales si es que el elemento se encuentra por debajo del mínimo requerido por la planta. Isolina Esther Mora Palomeque. Muy buena presentación, muchas gracias por invitarme. Al inicio habló entre otros nutrientes del selenio que ya podrían estar haciendo falta en el suelo. Estoy completamente de acuerdo que muy pronto lo vamos a tener que aplicar. Está muy relacionado con depresión en los seres humanos. Alguna vez lo leí. Sí, los elementos por lo menos los 4 o 5 que hoy se clasifican como benéficos, pero que todavía no son clasificados como esenciales, o sea, yo los llamo de la S, silicio, selenio, sodio y cobalto, y según el profesor Dartmouth, el aluminio, va a haber que aplicarlos en pequeñas cantidades. El selenio es un elemento que de hecho compite creo que es con el potasio, porque tienen un diámetro atómico muy fácil. Si alguno lo sabe, me lo puede escribir. Creo que es con selenio que compite. Entonces, puede haber toxicidad por selenio muy fácilmente, que es lo mismo que pasa con el boro, por ejemplo. El boro aplica uno una sobredosis y puede llegar a tener problemas muy serios. Los fertilizantes silifos, ¿qué tan solubles y disponibles están para la planta? Dependiendo de cuál de ellos estemos hablando, tienen diferente solubilidad y disponibilidad, pero en general todos los productos de Agrosilicium son de solubilidad controlada, no son de solubilidad inmediata, no trabajan como una urea o como un sulfato de magnesio puro, son de solubilidad controlada, van
entregándole al cultivo los nutrientes en forma escalonada durante su vida y tratando de llenar los principales requerimientos durante toda la vida del cultivo. ¿Qué productos se aplican para corregir acidez en suelos con pH bajo? Esto lo dice J. Gómez. Prácticamente todos los productos nuestros sirven para suelos ácidos o suelos de pH bajo, sobre todo los nutricorrectivos y los ricos en silicio como el magnesil o silimagnum. Entonces, siempre hemos trabajado en base a suelos bajos. Yo diría más bien que lo que tenemos poco son productos para suelos básicos, pero también se pueden, también hacemos enmiendas para suelos de pH alto, suelos salinos, suelos alcalinos, dependiendo de los requerimientos de cada suelo y de las solicitudes de los distintos agricultores en las diferentes zonas. Isolina Esther Mora, doctor, ya se ha demostrado la importancia del silicio en las plantas, el 28% del globo terráqueo de silicio, pero opino que con la gran extracción se podría estar agotando. ¿Por qué no se han presentado las investigaciones que han realizado en banano y otros cultivos? No se han presentado a la American Association of Plant Food Control Officials para que reconozcan su esencialidad. Por ejemplo, conducir investigaciones con universidades. A ver, se han hecho cantidades de ensayos y se las ha presentado a todo el mundo. Esta mañana nada más hubo una conferencia larguísima del profesor Condorfer, con quien en algunas cosas no estamos de acuerdo nosotros, pero pues que es una autoridad en esto. El profesor Danoff ha hecho cantidades de ensayos en los Estados Unidos. El profesor Matichenkov ha hecho montones de estudios en la Florida. Lo que pasa es que no... El profesor Epstein reconoce abiertamente el silicio como un elemento esencial, pero eso varía mucho de un autor a otro y de una parte a otra. Ahora, que el silicio es necesario, es necesario. Que el 28% del globo terráqueo es silicio, de acuerdo. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Y lo que pasa es que el silicio soluble, asimilable por las plantas, sí no es tan abundante. Ese sí se ha ido lavando a medida que los suelos han ido evolucionando y han ido pasando desde molisoles hasta oxisoles, han ido perdiendo silicio y a medida que se han ido acabando las arcillas o se han ido reaccionando las arcillas más complejas del tipo de la montmorillonita, han ido perdiendo silicio y han ido enriqueciéndose en arcillas de tipo 1,1, que son muy bajas en silicio, que no suministran casi silicio soluble, que es lo que pasa, por ejemplo, en los suelos de los llanos orientales. Uno hace estudios de solubilidad de silicio y es muy poco lo que resulta. Sobre ese tema se podría hablar muchísimo. Yo no lo quise incluir hoy por falta de tiempo y porque ya habíamos hecho dos conferencias, dos charlas anteriores que había hecho Francisco Restrepo específicamente sobre silicio. Pero seguramente vamos a seguir insistiendo sobre el tema porque esa es la base de la vida de la empresa nuestra, es el silicato de magnesio. Entonces vamos a seguir trabajando con eso. En vida es pertinente introducir el magnesio. Depende del suelo, obviamente que si se está trabajando, nosotros hemos hecho estudios y hemos hecho trabajos con magnesio en el norte del Perú, en la zona de Chimbote, ahí en uva de mesa, tuvimos excelentes resultados utilizando el magnesio nuestro, silicato de magnesio. ¿Por qué? Porque allá se tienen pH de 8,5, 8,6, pero se tienen unas relaciones calcio-magnesio muy amplias. Pueden ser desde 10 hasta 20:1. Entonces, al poner magnesio ahí se tuvo una excelente respuesta. No solamente en el aspecto general de la planta, sino en la sanidad de la planta, en la calidad de la fruta y en la cantidad de fruta obtenida. Entonces, tiene toda la razón en su pregunta, es muy importante, señor Montes. En
uva en vid, la respuesta ha sido supremamente buena. Es yo diría que de las mejores que hemos tenido, sobre todo en suelos que tienen pH alto, que es algo como complementario con la pregunta anterior, porque ahí a pH alto también el silicio puede ser escaso. Es más, al poner el silicato de magnesio a pHs altos, pHs básicos, el silicio tiene un rango de actividad entre pH 3 o 3,5 y pH 9 más o menos. Y su actividad es incluso mayor a pHs altos. Entonces, cuando uno pone el silicio ahí, está poniendo un elemento que seguramente ha sido lavado y que actúa muy bien a esos pHs. Creo que con esto hemos terminado. No veo más preguntas. Si tienen alguna, me pueden contactar directamente a través de AgroSilicium, a través del link de AgroSilicium. Mi correo es javier.bernal@agrosilicium.com. Entonces, por ese mail me pueden contactar para cualquier cosa. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta la próxima.